Imago Urbis, un programa de radio dedicado a la vida en las ciudades. Para analizar, comprender, disfrutar más y mejor de la más contradictoria y maravillosa creación de la humanidad, la ciudad. ...60 minutos de cultura, política, economía de las ciudades, de Argentina y del resto del mundo. Entrevistas a especialistas para conocer las últimas tendencias urbanas en tecnología, gobierno y gestión de las ciudades. Historias curiosas, bizarras, épicas, increíbles, que suceden en los barrios de cada ciudad. El fútbol, la literatura, el cine, la gastronomía, todos abordados desde las particularidades de las ciudades donde se las practica. Imago Urbis, todos los lunes, desde las 18 horas, por Radio Nueva Fuerza, con la conducción y producción de un servidor, Gabriel Fernández Gasalla, y la operación técnica de Fernando Favilli. Oh, that city music. Oh, it's coming right. Porque todo lo que es urbano nos interesa. City music, oh, that city sound, oh, how you pulled in my heartstrings and oh, let's go downtown. Buenas tardes, un nuevo programa de Imago Urbis. Vamos a confesar que tenemos que hacer una pequeña corrección en la cortina porque ya desde hace un par de emisiones no son 60 minutos de noticias, novedades, investigaciones, entrevistas sobre las ciudades, sino son 120, porque vamos de 18 a 20 horas, gracias a la generosa propuesta de Radio Nueva Fuerza, a las autoridades de la radio, que nos han brindado su confianza, extendiendo el horario habitual de 18 a 19 a 18 a 20 horas. Entonces podemos hacer más producciones, más contenidos, más entrevistas, desarrollar nuevas secciones, como la que venimos haciendo, ya es un clásico en la introducción de nuestro programa, la de las efemérides urbanas. Hoy tenemos para recordar varios hechos vinculados con ciudades, algunos de ellos muy significativos, asociados a personajes que están ligados a la historia de esas ciudades, y otros a eventos deportivos. Siempre las ciudades, de algún modo o de otro, siempre están ahí, aparecen como escenario, como paisaje, incluso hasta como protagonistas de la vida de ciertos protagonistas, de ciertos personajes, de la historia, del arte, del deporte, como decíamos. Como es el caso del Manchester United. Hoy el Manchester United conmemora una fecha muy importante, un equipo muy ligado también a la historia del fútbol argentino, como muchos equipos de fútbol argentino, arraigado en las vivencias, en la tradición de una ciudad. Manchester, durante muchos años, Manchester United fue el equipo emblema de esta ciudad industrial de Inglaterra. Después, más recientemente, apareció su eterno rival, el Manchester City, en un equipo de segundo orden, pero ahora, bueno, de la mano de ciertas inversiones que se hicieron en el club, en esta institución,
se ha puesto a la altura de la historia del Manchester United y es un clásico de los más cotizados en la actualidad del fútbol europeo. Y bueno, un día como hoy, pero de 1910, se inauguraba el mítico Old Trafford, el estadio del Manchester United, que para la historia del fútbol argentino es muy importante porque en ese estadio, Estudiantes de La Plata, un equipo por el cual tengo cierta simpatía, le ganó la final de la Copa Intercontinental, lo que era el Mundial de Clubes de esa época, al Manchester United. Triunfó en La Plata, fueron a Old Trafford y Estudiantes iba ganando el partido, empata Manchester United y al final del partido se concretó ese empate que le dio la victoria a Estudiantes de La Plata, en un periplo, en un ciclo de éxitos deportivos, campeonatos nacionales, Copas Libertadores y este título tan importante. Y es muy significativo porque es el único campeonato torneo obtenido por un equipo extranjero en Inglaterra a la fecha. Ningún otro equipo extranjero pudo ganar un torneo internacional en Inglaterra, en el Reino Unido, y Estudiantes de La Plata, mi querido Estudiantes de La Plata, fue el protagonista de semejante hazaña. 19 de febrero de 1910 se inaugura el Old Trafford. Y el 19 de febrero del 2005, otra historia vinculada al fútbol argentino, una figura consular del fútbol argentino, Claudio Paul Canilla, se retiraba un 19 de febrero del 2005, el hijo del viento, aquel del emblemático gol a Brasil, que todavía lo están sufriendo. Uno le dice a un brasilero Canilla y llora automáticamente, porque le evoca ese 1990, el gol en octavos de final, que dejó afuera a la selección de Brasil, que venía muy bien, había ganado su zona primero. Argentina había clasificado, entró por el balcón, tercero, y venía muy golpeado el equipo. Maradona con el tobillo, ¿se acuerdan? El tobillo parecía una pelota de tenis, ¿no? ¿Y te acordás de este partido, Fernando? ¿Lo viste, no? Sí, claro que sí. Y eso fue un 24 de junio del 90. Y el gol lo convirtió nuestro homenajeado de hoy, Claudio Paul Canilla, el hijo del viento, a los 81 minutos, en un estadio también histórico del fútbol mundial, el estadio del Alpi, en Turín. Un estadio donde tanto Juventus como el Torino oficiaban de local. Este estadio fue construido en 1990, a los fines del Mundial del 90, y después el Juventus dejó de jugar en ese estadio como local porque fue derribado, lo tiraron abajo y se demolió el estadio por completo y se construyó el nuevo estadio, el actual estadio de la Juventus, donde juega este famoso equipo italiano. Entonces le decía que en ese estadio del Alpi, el hijo del viento, Claudio Paul, que tuvo una dilatada trayectoria, que comenzó jugando en River Plate y sus últimos partidos los celebró en la Liga Escocesa, ya veterano. Incluso protagonizó un reality show de futbolistas donde él volvía a jugar al fútbol en la Liga Escocesa, ya de grande, 40 y pico de años, pero bueno, en el 2005, un día como hoy, dejaba de jugar, se retiraba oficialmente el hijo del viento. Y también un día como hoy, siguiendo nuestras efemérides urbanas, el 19 de febrero del 2016 moría en Milán, muy cerquita de Turín también, don Umberto Eco, semiólogo, filósofo, novelista, que lo vamos a homenajear hoy en nuestra sección especial, las ciudades y la filosofía, a cargo del amigo, ese gran ensayista político, filósofo que es Roberto Maliaro, que lleva adelante esa sección, y vamos a dedicarnos con tiempo a la figura, a la obra y al vínculo que tuvo Umberto Eco, este gran intelectual, este gran pensador italiano, con sus ciudades de nacimiento, donde trabajó, donde dio clases, donde vivió. Un día como hoy también, un 18 de febrero de 1900... Bueno, esto fue ayer en realidad, vamos a aclararlo, en realidad fue ayer, pero con la diferencia horaria respecto a Japón, podríamos decir que fue hoy. Nacía en Tokio Yoko Ono, la afamada mujer de John Lennon, Yoko Ono, que nacía en Tokio
su vida de hippie, esa vida con cierto desprendimiento de lo material, ¿no? Que quería encarnar, poco tenía que ver con su origen, porque era hija de una familia de banqueros muy prominente de Japón. Y un día también como hoy, nacía en Londres, el 19 de febrero de 1963, el cantante Seal. Lo tienen, ¿no? A Seal, famoso porque en su rostro tiene las marcas rituales de una tribu nigeriana, él es de origen nigeriano, y se hizo muy famoso también cantando el tema principal de Batman Forever, la canción Kiss from a Rose, que hizo muy famosa esa película, la saga de Batman Forever. Y bueno, Seal, Batman, Ciudad Gótica. Y ustedes estarán esperando que ahora, como cada vez que concluimos una efeméride urbana, la conectemos con algún tema, en este caso de Seal. Pero no, vamos a conectarlo, así somos de complicados en este programa. Vamos a disfrutar de un músico que es un ídolo de esta casa. Siempre me gusta, en cualquier tipo de producción radiofónica que me toca emprender, cualquier proyecto radial, siempre me gusta tener a mano algunos discos de Al Jarreau para escucharlo en detalle, ¿no? Porque es un virtuoso de la voz. Entonces vamos a ir calentando motores de a poco, hacer un pequeño parate musical, disfrutando de Al Jarreau, para después sí conectarnos con nuestro amigo Roberto Magliano y dedicarnos a nuestra sección de las ciudades y la filosofía, con el homenaje hoy a Umberto Eco. Al Jarreau va a cantar para todos nosotros Lonely Town, Lovely Street. Bien, volvemos a Imago Urbis después de escuchar a Al Jarreau y vamos a continuar con muy buena música durante todo el programa, estas 2 horas. Ya es habitual en Imago Urbis ahora, desde hace 2 o 3 emisiones, disfrutar de 2 horas plenas de nuestro programa. Y bueno, vamos a nuestra sección especial. Tenemos el agrado de, desde hace un tiempo también, tener una sección titulada Las ciudades y la filosofía, donde Roberto Magliano, ensayista, filósofo político, un amigo de este programa y de la vida, de quien les habla, donde, bueno, recreamos la vida intelectual de algún filósofo, algún pensador, siempre enfatizando el vínculo con las ciudades donde le tocó vivir, donde nació, donde desarrolló su obra, donde quizás tuvo amoríos, donde pasó ciertas vicisitudes, muchas veces conectadas con la profundidad filosófica de su obra. Entonces le damos la bienvenida a Roberto Magliano. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te va, Gabriel? Gracias una vez más por estar en tu programa y también saludar a todos tus oyentes. Bien. Fieles oyentes de la filosofía. Así es, sí. Y esta sección que va rumbo a ser un clásico de Imago Urbis. Y sí. Bueno, hoy tenemos una efeméride que nos sirve de algún modo de excusa para introducirnos en la obra y en la vida y en su devenir urbano. Estamos hablando de Umberto Eco, que nacía un 5 de enero de 1932 en Alessandria, una ciudad del Piamonte, y fallecía el 19 de febrero del 2016 en Milán, ahí cerquita, en Lombardía. Un hombre del norte de Italia, Umberto Eco, que desarrolló su doctorado en filosofía en la Universidad de Turín, también en el norte de Italia, con una tesis que yo no tuve ocasión de leerla, pero dicen que es muy profunda, que es el problema estético en Santo Tomás de Aquino, y fue educado por los salesianos. Qué importante esto, saber que los frutos no suelen caer demasiado lejos del árbol, ¿no? En las familias, por las familias y por la educación, la buena educación que dan ciertos colegios. Y bueno, en Milán también fue parte de un grupo de intelectuales llamados, en esa época muy reconocido, el Grupo 63, que era un grupo de intelectuales, de escritores, poetas, músicos interesados en renovar la filosofía, el pensamiento
en Italia, luego de unos años de posguerra, donde todavía se notaba la influencia y la herencia del fascismo, quizás en la formación de los intelectuales, ¿no? Cierta rigidez, cierto conservadurismo. Y bueno, ahí, a partir del vínculo con esos escritores, pensadores del Grupo 63, es que Umberto Eco decide iniciar su vida como novelista, como incursionar en la narrativa. Y fue un residente, esto lo vamos a hablar luego un poco más en detalle, de la ciudad de Urbino, en la región de las Marcas, ahí en Italia, cerca de Emilia-Romagna, que es una de las ciudades quizás menos conocidas del Renacimiento italiano, pero más importantes, por la profundidad que adquirió ahí el Renacimiento. Dicho esto, bueno, vamos, ahí no lo dejemos esperar a Roberto Maliano, nuestro entrevistado, nuestro especialista, nuestro columnista de las ciudades y la filosofía, en Imago Urbis. ¿Qué nos puedes decir acerca de la obra de Umberto Eco, Roberto? Bueno, mira, antes yo te propondría algo, y se lo propondría a los oyentes, que en verdad son espectadores. Si se está viendo por YouTube, yo preguntaría en la foto del flyer, no sé si el flyer está expuesto, yo le preguntaría a los oyentes, a los videntes, ¿en qué ciudad está sacada esa foto donde está Umberto Eco? Mientras voy contando cosas. Bien. ¿En qué ciudad Umberto Eco se sacó esa foto? Bien. En la que está en el flyer. En el que está en el flyer. En la que está en el flyer. Que se puede ver por YouTube. Bien, yo acá Roberto, yo la propongo, voy a estar atento en las redes, acá tengo mi teléfono, para ver las respuestas. Y sobre el final de la entrevista, entonces, de la sección, si te parece, leemos alguna respuesta. Sí. Dale. Porque esa es una buena foto, de las fotos que ahí aparecen de Umberto Eco, sí. Esa es una buena foto porque está sacado en una ciudad. Entonces es interesante hacer un juego. ¿En qué ciudad está sacada esa foto? Vos mencionaste muy bien las ciudades donde Umberto Eco nació, donde estudió. Mencionaste que sí, que es un hombre evidentemente del norte, nace en Piamonte, nace en la región de Piamonte. Estudia en Turín. Turín es una ciudad muy importante, muy importante, muy importante desde el punto de vista filosófico, espiritual, y tiene que ver, yo empezaría mencionando, mencionaría fundamentalmente su vínculo con los salesianos. A mí me llega muy cerca, porque yo soy un salesiano. Yo me eduqué 8 años con los salesianos. Así que es muy importante, creo que también Berlusconi estudió con los salesianos. Así es. En la Universidad Salesiana, no en Turín, sino en Milán. Y el cardenal Bertone, que había sido secretario de Estado, si mal no recuerdo, también era salesiano. Los salesianos tienen un punto muy importante. Obviamente se rodean de la figura, obviamente el fundador de San Juan Bosco. Lo voy a hacer muy breve. San Juan Bosco, que crea el oratorio de San Francisco de Sales, que crea la Sociedad Salesiana, se llama Pía Sociedad de San Francisco de Sales o Sociedad Salesiana. Tiene la veneración por la Virgen María Auxiliadora. Nosotros teníamos siempre teníamos, una muletilla, ¿no? Decíamos, María Auxilio de los cristianos ruega por nosotros. Era un poco nuestra identificación como salesianos. ¿Por qué menciono esto y por qué vos mencionaste esto de la influencia salesiana? Porque Umberto Eco se reconocía ateo. Lo cual no significa de que la religión no haya sido un tema que está en él, que está muy presente en él. Tanto es así que él, justamente, el doctorado que hace, lo hace en filosofía medieval. Así es. Así que, tiene esa cosa
ese tránsito, digamos, de un ateísmo que es razonable, comprensible, pero al mismo tiempo con una formación religiosa muy importante. Fue amigo de Bátimo. No solamente fue amigo de Bátimo, hay fotos con Bátimo, sino que habían sido presidentes de la rama juvenil de la Acción Católica en su época. No sé si Bátimo lo sucedió a Eco o Eco lo sucedió a Bátimo, pero en general son más o menos de la misma edad. Hoy tendrían los 21 años y Bátimo tendría 88, era más o menos de la misma generación. Más o menos de la misma generación, sí. Así que yo señalo Turín como, digamos, Turín ya la vimos, digamos, en Nietzsche, la vemos ahora justamente en Eco, Humberto Eco y su formación salesiana, la vemos también en Bátimo, que también había nacido en Piamonte, profesor de la Universidad de Turín. Vos mencionaste otra ciudad muy importante, que fue Urbino. Urbino es, ¿quién era de Urbino? De Urbino era Rafael Sanzio. Exacto. Rafael Sanzio era nada más y nada menos que el gran discípulo de Miguel Ángel. Así es. Así que fue también uno de los grandes centros como vos mencionaste, del Renacimiento, el arte renacentista, y Rafael, que fue uno de los grandes. Rafael fue indiferente, fue tan grande como su propio maestro. Así es. Mencionaste que era un hombre del norte. Es cierto, es un hombre del norte. Turín, Florencia, Urbino, Milán, y desarrolla su carrera principal hasta llegar a ser profesor de mérito en Bolonia, nada más y nada menos que en la Universidad de Bolonia. Así es. Que es la primera universidad de Europa y la primera universidad de Italia, 1088, siglo XI. Pero mencionabas el grupo 63, un grupo un poco estrafalario, por lo menos por lo que las crónicas señalan, cuya primera reunión fue en Palermo, fue en Sicilia. Así es, sí, así en que Palermo. pues, imagínate. Pero evidentemente sí, era un hombre de la cultura del norte de Italia, ¿no? Es decir, se forma, imagínate, nace en Turín, se forma en Turín, va después como profesor en Florencia, va después como profesor en Milán y va después como profesor en Bolonia. Su paso por Urbino, hay también un paso por París, porque él fue, también la crónica lo pone como profesor del Colegio de France, así que también dictó clases en París. Así que, pero digamos, es un poco mucho más local en el sentido de que se movió, digamos, en esa región, digamos, sí, en la región del norte, y en las principales universidades del norte de Italia. Roberto, eso sin perjuicio, sí. No, te decía que en relación a esto de ser un pensador intelectual, un hombre de ideas del norte, lo cual no desmerece su vínculo con la cultura popular, porque a veces se cree que, falsamente, ¿no?, que la alta cultura o el tránsito por el medio académico, que para los que estamos familiarizados con la cultura italiana y con la vida académica italiana, sabemos que tiene toda una impronta, ser académico en las universidades italianas en general, pero en el norte de Italia en particular, es todo un símbolo de estatus. Me ha tocado conocer colegas, por ejemplo, en la Universidad de Florencia, la Universidad de Firenze, que son prácticamente, digamos, estéticamente figuras del pensamiento, ¿no? Son gente que se planta y te hacen sentir que vienen de ciudades que tienen una tradición cultural importante y la llevan con ellos, ¿no? La llevan a flor de piel en su trabajo académico, ¿no? Pero en el caso de Umberto Eco, él tenía, con esto termino, ¿no?, esta postilla, él era muy estudioso, estaba muy atento a las transformaciones, a los cambios, a las señales que daba la cultura popular, ¿no? También estaba muy atento a eso, ¿no? Sí,
era como buen semiólogo, ¿no? Exacto. Pero sí, Italia evidentemente es uno de los centros lejos más importantes a nivel universitario, más importantes del mundo. Uno lo centra en Estados Unidos o a veces en las universidades de Inglaterra, pero más que nada es por otros motivos, muchas veces por motivos de tipo económico, político, geopolítico, que sí de formación. Ahí en Italia hay formación clásica. Es decir, es la universidad a la vieja usanza con, obviamente, los estudios de las corrientes modernas. La Universidad de Génova también es otra universidad muy importante, que hace escuela, muy bien, cierta rama del derecho está haciendo escuela. Así que ahora la pregunta que yo me hago, que me he hecho siempre de Umberto Eco. Ustedes saben que, bueno, Umberto Eco tiene, posiblemente, hablando de lo popular, es muy factible que muchos de los oyentes, que sean estudiantes, universitarios, conozcan cómo se hace uno de los libros que todo el mundo consulta de Umberto Eco, que es brillante ese libro, que se llama ¿Cómo hacer una tesis? Sí, claro. Que es un libro espectacular. En verdad te enseña a hacer una tesis de laurea, es decir, digamos, una tesis de grado, por decirlo así. Él lo dice. Yo acá hablo de cómo hacer una tesis de grado, no de posgrado. Pero es un libro impecablemente bien escrito y es mucho más que un libro de un manual, un pequeño manual de cómo hacer una tesis, ¿no? Digo porque eso tiene un acercamiento popular en el sentido de que es muy factible que muchos se hayan acercado, digamos, a la obra de Foucault de ese libro, que es muy valioso. Sí, es muy valioso en lo técnico y en lo literario. Vos sabés que, Roberto, me permitís hacer otro pie de página respecto al libro de cómo hacer una tesis de Eco. Yo suelo recomendárselo a mis estudiantes que hacen tesis de grado o incluso también de maestrías, porque él presenta un programa de investigación y cómo abordarlo para concluir luego en una tesis de una manera que transmite muchísima alegría. Dice, él considera que una tesis tiene que ser algo que motive desde la diversión, del encantamiento. Uno tiene que sentirse encantado por lo que está investigando, más allá de los rigores que impone la disciplina de la investigación. Y eso es muy importante porque... Uno tiene que sentirte contento de hacerla y no que sea un proceso de tortura. Exactamente. Cuando a veces uno se lo somete. Tiene que ser, digamos, algo que a uno le dé realmente satisfacción en todo sentido. Exactamente. Por eso dice, entre los consejos que da, yo lo he leído hace muchos años, y ustedes verán que es extraordinario, puede servir también para posgrado, pero dice algo que es muy importante: nunca tomes un tema que no estás dispuesto o no tienes tú la capacidad para abarcarlo, es decir, ni abarcarlo materialmente ni abarcarlo intelectualmente. Es algo más modesto, pero que está a tu alcance. Eso te va a dar mejores frutos. Y es muy cierto, a veces uno quiere alcanzar una tesis, descubrir, no sé, la quinta dimensión de la teoría de la relatividad, pero está muy lejos de uno. Entonces, mucho mejor es un tema más modesto, que tengas el material cercano a vos, que vos puedas conseguirlo, no que tengas gente de China a buscarlo, y que esté de acuerdo con tu formación, con tu gusto, con tu forma de ser. Eso te va a dar más satisfacción, te va a dar esa satisfacción que busques, es cierto. La tesis tiene que dar alegría, exactamente. No tortura. Exactamente. Roberto, te propongo hacer un pequeño paréntesis musical para seguir luego recorriendo un poco las ciudades de... Más a fondo. Exactamente. Más a fondo un poquito en el pensamiento de... Exactamente. Y ver un poco su vida en Urbino. Y bueno, todo esto que nos tenés preparado cada semana cuando tratamos cada pensador, cada filósofo en relación a su vida en las ciudades, ¿no? Vamos a escuchar un poco de alguien también que tuvo una vida muy intensa, quizás tuvo una vida filosófica, no en el sentido académico, pero sí con una profunda dimensión existencial, que es Nina Simone, For a While. Vamos a escuchar 5 minutos y un poquito más de Nina Simone y después seguimos con Roberto Magliano, que te pido que te quedes en línea. Vamos con Nina Simone. Bien, volvemos a Imago Urbis. Dejamos ahí caminando despacito, a paso firme y vital a Nina Simone.
y vamos a continuar con Umberto Eco, de la mano también de Roberto Mariano, en esta segunda parte de esta sección que es Ciudades y Filosofía. Y te anticipo algo, Roberto, la consigna que dejaste, esa trivia, a ver si los oyentes pueden adivinar dónde está situado, a qué ciudad corresponde esa foto donde está en el flyer del programa de hoy Umberto Eco. Pero lo vamos a contestar al final, vamos a leer las respuestas en un ratito. Pero queremos ahora escuchar tu segunda parte en relación a la obra de Umberto Eco y algunas cuestiones que tienen que ver con Urbino y otras ciudades donde él vivió y produjo. Bueno, como todos sabemos, Umberto Eco es conocido como semiólogo. Y también se ha dedicado, digamos, a la ficción, a la narrativa. Sí tiene un profundo conocimiento de la filosofía, tiene un profundo conocimiento de la filosofía medieval, como había dicho antes, y es autor también de libros infantiles, pero su vida en general fue la vida de un académico. Se casó con una chica que era alemana, tuvo 2 hijos, en general no tiene una vida, digamos, exorbitante, por lo menos no que se le haya conocido, y en general se ha dedicado a su profesión, sobre todo con una trascendencia mediática muy fuerte. Y se ha manejado siempre dentro de Italia, lo cual no significa que no haya viajado, lo cual no significa que no haya dictado clases en el exterior, lo cual no significa que haya ido a muchas ciudades donde se le concedió el doctorado honoris causa, entre ellos Buenos Aires. Buenos Aires también estuvo. Así que en España, por supuesto, que le dieron el premio Príncipe de Asturias, pero yo quiero señalar algo de Umberto Eco, no sé si los oyentes lo compartirán también, pues yo lo quiero transmitir, que ¿cuál sería, yo me lo pregunto yo, y lo comparto con ustedes, ¿cuál es realmente la verdadera importancia de la obra o del pensamiento, del legado de Umberto Eco? ¿Por qué digo esto? Porque, y esto también en los autores italianos hay que saberlo distinguir, digamos, no es lo mismo la generación de Luigi Pirandello que la generación de los 80, de los 70, de los 80, de los 90, digamos. Pasa con Castro también, pasa con Castro. No es lo mismo Giovanni Gentili o Michele Sciacca que, digamos, la filosofía popular italiana. ¿A qué voy con esto? Para no mencionar a Benedetto Croce, olvidando de Benedetto Croce. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Cuán importante es el legado de la obra de Umberto Eco? Pero no hay en la obra de Umberto Eco algo de mediático, algo de difusión mediática. Yo me hago esta pregunta porque ha sido un gran semiólogo, pero yo no sé si está a la altura de semiólogos o lingüistas como Roland Barthes o Émile Benveniste, que han sido los más grandes, no por ser franceses, sino porque me parece que la ponderación de la obra de Umberto Eco puede tener a veces que ver más con lo mediático que con la importancia de la obra. Tanto es así que ¿por qué lo digo? El péndulo de Foucault es una obra que fue muy vendida, pero tuvo una mala crítica. Entonces, él es conocido, como todos sabemos, como hemos visto, por el nombre de la Rosa, que es una obra que refleja, es una obra de 1980, que es la obra más, hay que son muchas novelas, pero en el fondo la obra más importante, por el cual es conocido Umberto Eco, es el nombre de la Rosa. Exacto. Y no solamente porque ha sido leída, sino también porque ha sido llevada al cine. Es una versión que también a su vez fue criticada, digamos, la versión del cine. Pero lo interesante, en primer lugar, porque refleja, la obra está ubicada en el siglo XIV. Para los que no ven la película, ¿no? Y el siglo XIV es un siglo muy significativo,
porque es digamos, el abandono de la Edad Media para el comienzo para el tránsito hacia la Edad Moderna. Es un siglo muy importante, es un siglo durante también, y es un siglo donde ya los hombres medievales empiezan de alguna manera a comportarse como hombres modernos. Es muy interesante ese tránsito, que a veces es, digamos, no suficientemente estudiado. Y lo interesante que tiene El nombre de la rosa, haciendo un rápido recorrido por la obra. En primer lugar, el personaje, digamos, central, ¿no? Fred William de Baskerville, ¿no? Que está interpretado en la película por John Connery. Exactamente. Que es un franciscano que había sido inquisidor antiguamente, pero lo interesante es un franciscano inglés. Así es. Es un franciscano inglés, no es menor, y como buen franciscano, los franciscanos han dado figuras importantes, han dado, de las que podemos decir rápidamente, ha sido San Buenaventura, es decir, más allá de Francisco de Asís, ha sido San Buenaventura, todo lo que es digamos, la teología de San Buenaventura, y uno de los más grandes, uno de los genios más grandes de la filosofía, que fue Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham. Tanto es así que Guillermo de Ockham casi anticipa, digamos, puede ser un precursor pionero a la ley del liberalismo. Exacto. Si lo analizamos, si hacemos una cierta lectura de él. Eso se refleja en la película. Porque ¿quién es Guillermo de Baskerville? Es un fraile que le gusta la ciencia. Es un fraile que lo llaman a investigar. También hay muchos guiños modernos, hay muchos guiños anacrónicos, ¿no? Sí, sí. En el sentido de cosas que son más del siglo XX que del siglo XIV. Pero una especie de... Lo llaman... Una especie de Sherlock Holmes. Claro, hay niños. Que lo mandan a investigar una serie de muertes en una abadía benedictina, y lo interesante que tiene es que es un científico, es un Sherlock Holmes a mala letra, digamos, ¿no? Aplica el método... Sherlock Holmes, hasta el nombre, ¿no? Sí, aplica. El nombre Baskerville. Exactamente. Los abuesos de los Baskerville. Aplica el método experimental también, ensayo y error, ¿no? Claro, que usa lentes en el siglo, usa lentes, usa aparatos de medición de los astros, que los tapa, cuando entra, no me acuerdo quién entra, él los tapa para que no se, digamos, no tengan prejuicios sobre esos elementos. Y lo interesante que esto tiene es, digamos, qué es lo que pasa dentro del monasterio. El monasterio se produce una serie de muertes y un suicidio, ¿no? La cual hay que investigar cuál es el motivo. Y aparentemente el motivo, ¿qué era? Era el descubrimiento en la biblioteca, porque es un monasterio de copistas. Es un monasterio de monjes copistas que compran libros. Obviamente pasan por su vista todos los grandes libros de la antigüedad, todos los grandes libros de la antigüedad, porque hay que comprar los libros a mano, para reproducirlos, por lo menos reproducirlos en las clases altas y reproducirlos para los mismos monjes. Y supuestamente se descubre un segundo libro de la política de Aristóteles, un supuesto libro de la política de Aristóteles que está referido a la comedia, pero que está referido, todavía después lo analiza el Llama Zizek, está referido a la risa. A la risa. A la risa. Y esto, en primer lugar, es, digamos, herético con el propio Aristóteles. Porque Aristóteles, si uno analiza la filosofía de Aristóteles, así brevemente, analiza la filosofía de Aristóteles y analiza la figura moral más importante, que entre ellas es el magnánimo, la melopsijía, ¿no? El alma grande. Él, cuando describe el magnánimo, dice: el magnánimo va de día, nunca va de noche, nunca, digamos, agradece en demasía, y tampoco, digamos, se deja un poco, digamos, adular por los elogios. No se ríe, dice.
El La risa magnánimo no no es, se ríe. no es, digamos, un acto de un magnánimo. Un magnánimo siempre tiene que ser serio y circunspecto por la calle. Entonces, la risa resulta ser en el fondo una especie de elegía de Pablo Aristóteles. Ajá. Y acá gira todo esto porque, en el fondo, ¿qué se quiere hacer ver? Se quiere hacer ver de que, bueno, la censura, contra, digamos, la posibilidad de la libertad, la risa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, que esto es anacrónico, primero porque no existió ningún libro sobre la risa de Aristóteles, y segundo porque hay enfoques que son más del siglo XX que obviamente del siglo XIV. Pero lo interesante de esta historia, es cuál es el método que va utilizando Guillermo de Baskerville para llegar a la conclusión de quién puede ser, digamos, el autor material o el autor intelectual de los crímenes y por qué se hace. Hay también un suicidio de un monje joven, que hay otro también que tiene inclinaciones homosexuales que le promete mostrarle el libro de Aristóteles con tal de obtener un favor sexual, y después le causa una eclosión inmoral y se suicida, y ahí comienza todo el gran problema. En fin, hay elementos muy interesantes en la obra del Nombre de la Rosa, pero está el acompañamiento, el que relata, que es Apso de Mel, que es un benedictino joven, digamos, que es el secretario, que funciona como secretario de Guillermo de Baskerville, que es el que relata ya mayor, que es de origen austríaco. La Bahía de Mel existe, de origen austríaco, que tiene los amoríos con la campesina, en fin, todas esas historias que están muy bien relatadas. La película tampoco fue, digamos, como película, ha tenido grandes elogios. Su director fue Jean-Jacques Annaud. Jean-Jacques Annaud es un gran director, que es recordado por dos películas fundamentales. Una es La Guerra del Fuego, Exacto. que es excelente, y otra es El Amante, basado en una obra de Marguerite Yourcenar. Así es. Así que las dos son excelentes. Y hubo una tercera también, que es 7 años en el Tíbet, sobre la famosa expedición al Himalaya que supuestamente mandó Hitler a plantar la esvástica. Protagonizada por Brad Pitt. Los 7 años del Himalaya, protagonizada por Brad Pitt, si mal no recuerdo. Exactamente, sí, eso te acotaba. Digo, se reunió, digamos, todo un equipo muy importante, un director muy importante, porque el director es muy importante, con una estética realmente excelente, a mi entender excelente, que tampoco fue, digamos, elogiada, digamos, por la crítica cinematográfica. Pero lo interesante de esta historia, porque es una historia clásica, que es El Nombre de la Rosa, hay como dos partes, la parte filosófica y la historia como tal. La historia como tal, ¿cuál es? Es la historia de descubrir el crimen. Entonces, como ven en el Sherlock Holmes, Guillermo de Baskerville se pone, digamos, a utilizar el método detectivesco. Tengo que llegar de alguna manera a descubrir quién es el autor. Ahora, lo interesante de esta historia, es decir, bueno, el relato final, cuando llega a descubrir, cuando después viene el inquisidor, cuando el Vaticano, cuando Roma manda al inquisidor, que lo hace Murray Abraham, Bernardo O'Higgins, que es el que peleó el inquisidor, que le dice, bueno, vamos a ver si acá hay una herejía, con el que tenía pleito con Baskerville, otrora, y la historia es qué tiene que ver de alguna manera la historia detectivesca con la filosofía o con la semiología. Bueno, justamente me parece que lo que tiene que ver es con el mismo método, que de alguna manera está utilizando o va a utilizar Baskerville para descubrir realmente quién es el autor, quién es el asesino, quién es el autor material o intelectual de los crímenes. Y El Nombre de la Rosa, que después me voy a referir un poco a ese tema, y El Nombre de la Rosa es eso, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que queda, como dice el final, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Bueno, de la Rosa solo queda su nombre desnudo, dice, ¿no?
de la rosa solo queda su nombre desnudo. Entonces, esto tiene dos señales. La primera señal, bueno, esto es bien franciscano, si no, esto es bien de Guillermo de Oca, el nominalismo. Las cosas son, la rosa no es más que el nombre de ella, es el nombre desnudo que uno dice de las cosas. Pero lo más interesante, hay otra frase que dice justamente, más allá de la rosa originaria, lo que queda es su nombre desnudo. La relación entre el nombre y los individuos, y las cosas individuales, y las cosas concretas. Es decir, ¿qué relación hay entre el nombre de las cosas, que es convencional? Yo le pongo a la rosa rosa, y le pongo a la casa casa, y le pongo al vino vino. ¿Qué relación hay entre el nombre y supuestamente los casos concretos a los que se refiere el hombre? Porque en esto está la filosofía, en esto está, digamos, parte de la filosofía de Guillermo de Oca, que la conoce muy bien Eco y que la refleja en la obra. No hay más que objetos concretos, no hay más que individuos, que individualidades, y eso es un viejo problema de la Edad Media, que es largo de explicar, la relación con los universales. Pero no hay más que individuos. Ahora, si yo digo rosa a una rosa concreta, ese nombre de la rosa ¿refiere verdaderamente lo que es esa rosa concreta o es simplemente un nombre? Cuando la rosa no está más, ¿qué queda? Solamente el nombre desnudo. Así es. Entonces, eso se ve en la obra. Eso se ve. Si uno lo quiere leer un poquito más, más a fondo, se ve ese nominalismo. Porque es una vieja discusión también que tiene que ver con la semiótica, que es la relación entre significado y significante, entre signo y hecho, la relación entre hecho y ley. Son cuestiones que se estudian en derecho se estudian, y sobre todo, eso es lo más interesante que tiene. Ahora, desde el punto de vista científico, Eco tiene dos obras principales. Su teoría de semiología general, un poco hace recordar al curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure, aquel viejo manual extraordinario manual de Ferdinand de Saussure, pionero de todo esto, y los límites de la interpretación, porque esto es lo interesante a mi entender del aporte de alguna manera de Umberto Eco, en una época hermenéutica. Si recordemos que todo esto se desarrolla en una época filosófica, de filosofía del lenguaje, de ontología hermenéutica, es decir, donde ser es el ser que se dice en la palabra. Por eso el pensamiento débil, acá tenemos una vieja tradición, esta gente estudió con Luigi Parison, que estuvo en Argentina. Luigi Parison fue discípulo de Hans-Georg Gadamer. Gadamer fue discípulo de Heidegger. Existió una cadena de grandes alumnos y profesores, ¿no? En las cuales una de las preocupaciones fundamentales que Gadamer desarrolla, en verdad y método, que es el problema del lenguaje en Heidegger, ¿no? Pues el problema que no es, a mi entender, la corriente de Cambridge, la corriente del otro, ahora no me acuerdo el nombre, yo me voy a acordar, no es la corriente de la filosofía del lenguaje de la escuela de Cambridge, Bertrand Russell, por ejemplo. Bertrand Russell. Wittgenstein, ahí está. No es la corriente de Wittgenstein. Wittgenstein estudia con Bertrand Russell en Cambridge. No es la corriente de Wittgenstein, es una corriente ontológica. Bueno, todo esto, y esto se funda, ya dicho, por el viejo nominalismo de los franciscanos de Guillermo de Oca, que se ve reflejado en la obra. De alguna manera, la discusión técnica, filosófica, se ve reflejada. No hay más que individuos concretos, no hay más que casos. Yo un caso, tengo que construir un caso. ¿Cómo construyo un caso? ¿Cómo fundamento el caso? ¿Cómo llego a la conclusión de quién es el asesino en la obra de El hombre de la rosa? ¿Cómo llego a la conclusión? ¿Cómo tengo que encontrar en un caso concreto la causa, que es otro caso, que es la que produce de alguna manera donde me lleva al crimen y por ende me lleva al autor? Bueno, esto es un poco el reflejo científico, esto se llama aducción, se llama hipótesis por aducción.
que es una de las reglas de la deducción de métodos científicos más importantes y más interesantes. Bien. Esto lo analiza muy bien Umberto Eco en el arte de la interpretación. Y esto lo dice alguien que influyó mucho en él, que no es Wittgenstein, sino que es Charles Saunders Peirce. Charles Saunders Peirce, que sí influye en la obra de Umberto Eco. Bien, Roberto, acá los amigos de Imago Urbis que siguen tu sección, ya tenés una legión de fans que siguen cada semana las ciudades y la filosofía. Me comentan por las redes de Imago Urbis que no dan abasto tomando notas, ¿no?, de los autores y todo lo que provocan estas palabras tuyas en relación a este homenaje de Umberto Eco, que lo hemos hecho en distintos planos, para ir cerrando ya nuestra sección de hoy de ciudades y filosofía. Vos con la palabra, con el recuerdo de su obra, con la trascendencia de su obra en el cine, como es El nombre de la rosa, yo desde aquí del estudio haciendo culto de uno de los placeres que sabía ejercitar a diario Umberto Eco, que es el de fumar. Hoy, acá en la radio hoy me han permitido fumar en el estudio, creo que a modo de homenaje también a Umberto Eco. ¿Estás fumando en el estudio? Sí, un puro como fumaba, solía fumar Umberto Eco. La mayor parte de sus fotografías, que no son tomadas en el mundo académico, tienen que ver con él y un puro, la pipa, el puro, el cigarro. Y el cigarrillo común también, porque fumaba de todo. Solía decir que Umberto Eco, una de las frases más comunes en las redes, en estos memes que se generan también, era que de la misma forma que iba a iniciar la dieta el próximo lunes, también iba a iniciar la abstinencia de tabaco el próximo lunes, ¿no? Claro, el mismo día, justamente, el mismo día, el próximo lunes. Recordemos una cosa también importante en Umberto Eco. Umberto Eco tuvo una de las bibliotecas más importantes, creo yo, del mundo. Así es, sí. Tenía alrededor de 50.000 volúmenes. Y 50.000 volúmenes. Y decía algo muy cierto. Otra grande fue la de Menéndez y Pelayo, el gran gramático español. Menéndez y Pelayo, allá por el siglo XIX-XX, fin del XIX-XX, la biblioteca de Menéndez y Pelayo llegó a tener 30.000 volúmenes, que para la época era enorme. Y dice algo muy cierto Umberto Eco. Dice, cuando le dijeron, bueno, pero los 50.000 volúmenes, bueno, te lo puedes leer los 50.000 volúmenes toda la vida, ¿no? Pero dice algo que es muy cierto, no todos los libros que uno compra los va a leer en la vida, pero los tiene. Los libros hay que tenerlos. Porque en algún momento lo va a leer, en algún momento lo va a consultar. Es como cuando uno compra libros profesionales y no los lee todos, pero los tiene en la biblioteca porque es muy factible que lo va a consultar. Sí. Y los libros, aunque sean 50.000, es muy factible que él o alguien, porque esa es una biblioteca pública, no sé cuál ha sido el destino de la biblioteca, no sé si ya quedaron familiares o fue donada a alguna universidad, pero esa biblioteca es una joya, digamos, es un patrimonio propio, público debería ser, como las grandes bibliotecas. Pero no importa, yo compro el libro, aunque ya no sea para leerlo, lo dejo ahí lo tengo, algún día lo leeré, algún día lo voy a consultar y también lo estoy leyendo, así que no hace falta que uno todos los libros que compre los lea en la vida. Alguien los leerá. Y eso no implica que uno haga una biblioteca como la que hizo Umberto Eco, ¿no? Mira, Roberto, para concluir, los amigos y las amigas de Imago Urbis han respondido a tu consigna, que era, bueno, ¿en qué ciudad está en el flyer de nuestro programa de hoy Umberto Eco? Está Umberto Eco y de fondo una ciudad. Si te parece, te leo algunos. Vos después revelás la ciudad en la que se encuentra y me dirás si alguno de estos tiene... Te selecciono algunos, ¿no? Por ejemplo, Paz, desde San Isidro. Yo los he consultado a ver si también, opina lo mismo que yo, por eso... A ver. Vamos a leer las respuestas. A ver, Paz, desde San Isidro, me dice, pregunta, ¿no?, si es París. Adela, de San Martín, me dice si es Roma. Adrián, desde Nueva York, dice si no es Nueva York. Mira, nos están escuchando en Nueva York. Alejandro de aquí de Barrio Norte, pregunta si es San Pablo. Y Orlando, desde Quilmes,
Un oyente consuetudinario de Imago Urbis nos pregunta si es Buenos Aires. Revelá el misterio, Roberto, y ya con esto... A mí me parece que la ciudad de Nueva York. Ajá, sí. Está sacada en la ciudad de Nueva York y me parece que está sacada en Broadway. No sé, el amigo de Nueva York, Así es. allá, que conoce más, pero me parece que es ahí, me parece que está sacada en Broadway, me parece que es en Nueva York. Te colaboro afirmando positivamente que se trata de Nueva York. Pero bueno, cualquier ciudad le vendría muy bien de fondo, como paisaje urbano, a Umberto Eco, porque como cultor de la cultura universal, él se sentía cómodo en las ciudades fundamentalmente. Y si hay algo que tiene de universal la cultura es justamente su raigambre urbana, ¿no? Uno se suele sentir, digamos, familiarizado siendo un animal urbano en una ciudad. Y Umberto Eco en algún sentido era un ciudadano urbano, un urbanita. Un ciudadano del mundo. Un ciudadano universal, un italiano universal. Un italiano universal. Que creo que en definitiva todos los italianos suelen ser italianos universales, ¿no? Roberto. Los grandes son universales. Así es. Roberto, nos vamos a despedir. Te vamos a esperar ansiosos para la próxima semana con algún otro autor, algún otro filósofo y ver por dónde pasó sus piececillos, en qué ciudades y qué cosas hizo en esas ciudades. Y nos vamos con un tema musical de alguien que tiene también algún origen italiano, y que no sé si habrá escuchado Umberto Eco en alguna ocasión, que es Faith No More, con uno de los cantantes, de los vocalistas, Peyton, que yo, a mi modesto entender, está entre los grandes vocalistas, los grandes cantantes del rock de los últimos 30 años. Gracias, Roberto, hasta la próxima. Y nos vamos con Faith No More. Muchas gracias a la radio y un gran abrazo a todos los oyentes. Nos vamos, gracias. Chao, chao. Hasta el próximo viaje. Hasta el próximo viaje. Bueno, seguimos aquí en Imago Urbis, este programa del 19 de febrero, vamos de 18 a 20 horas, estamos aquí en el aire, quienes habla, Gabriel Fernández Gasalla en la conducción, en la producción, llevando adelante este programa junto a el amigo operador técnico Fernando Fabili, del otro lado ahí, en lo que se ha dado a llamar la pecera, que en el caso de Fernando más que una pecera es un verdadero acuario, ¿no? Porque es su espacio de operación técnica es un verdadero laboratorio donde surgen las grandes ideas, los apoyos a este programa. Estamos eternamente agradecidos a él, a la radio, a Radio Nueva Fuerza, aquí desde Buenos Aires, para el mundo. Y desde Buenos Aires al mundo nos toca hoy presentar a una amiga también de este programa, ya ha colaborado en otras ocasiones, una amiga de la vida, una colega, Carolina Cachut. Este vínculo se ha iniciado en la Universidad Nacional de Quilmes, hemos compartido y seguimos compartiendo proyectos, y Carolina tiene una formación en temas urbanos que han pasado en lo académico por maestrías, ahora está haciendo su doctorado, es una docente, investigadora y una de las personas, yo me animaría a decir, que más conocen en la Argentina de un tema que hoy está en boga, que son las ciudades inteligentes, las Smart Cities. Carolina es parte integrante, fundadora, impulsora de una red de ciudades inteligentes de la Argentina. En cuanto a eventos se organizan en Argentina y en América Latina, ella va a estar ahí seguramente invitada. Los invito a que vayan a las redes, ahí escriban su nombre y van a ver que aparece una cantidad de eventos donde Carolina está dando sus opiniones, sus argumentos bien fundamentados acerca de lo que son las ciudades inteligentes. Y por eso la convocamos hoy, porque ha aparecido una nota en los medios recientemente, donde se ha dado a conocer los resultados de un ranking, de un estudio anual que hace la Universidad de Navarra, donde se ubica en ese ranking en las ciudades que han tenido una mejor performance en cuanto a ciudades inteligentes. Y en América Latina, el resultado que arrojó ese ranking es que Santiago de Chile está en el primer lugar. Y queremos saber, bueno, en primer lugar, cuál es la opinión de Carolina acerca de ese ranking,
de lo que ha hecho Santiago de Chile, qué se podría hacer en las ciudades argentinas, qué lugar ocupan las ciudades argentinas. Hacemos un comentario, una postilla importante, que Santiago de Chile está dentro del conjunto de ciudades que son 170, algo así, no recuerdo con precisión, de este estudio de la Universidad de Navarra, por la mitad de tabla. Eso quiere decir que las ciudades latinoamericanas están por debajo de ese nivel. Pero bueno, para hablar de todo esto, le damos la bienvenida aquí a Carolina Cachut, el Imago Urbis. Bienvenida, Caro. Hola, Gabriel. Un placer participar nuevamente de tu programa y bueno, saludos a toda la audiencia. Bueno, bienvenida, bienvenida. Siempre es un placer tenerte aquí. Las veces que no nos podemos encontrar en persona en otros lugares, lo hacemos aquí radiofónicamente. Es una forma, obviamente, uno siempre prefiere los encuentros personales, pero bueno, la tecnología a veces nos permite salvar de otra forma esa distancia, ¿no? Y bueno, seguro que sí. Estás al tanto, ¿no? De ese ranking, lo conocés, como otros. Sí, sí, vos sabés que bueno, es un ranking que sigo todos los años, es un ranking que bueno, que publica en forma anual, y es uno de los que más miran todos los consultores y los especialistas. Siempre estamos ahí atentos a la publicación de cada informe anual, porque ofrece, digamos, o sea, rankings, en realidad rankings de ciudades inteligentes hay muchísimos. Hay rankings que se focalizan en determinadas dimensiones, quizás la dimensión sobre sostenibilidad, o sobre innovación, o sobre gobernanza, pero este ranking se caracteriza por ofrecer una mirada integral y articulada y que pondera distintas dimensiones. Pondera dimensiones como gobernanza, economía, planificación urbana, proyección internacional, medio ambiente. Entonces ofrece, digamos, una mirada bastante holística de lo que es la ciudad y el desempeño que vienen teniendo distintas ciudades a escala global y a escala regional. Y también es interesante porque extrae distintos sub-rankings a escala regional, y bueno, Latinoamérica es bastante influyente también, porque ofrece, digamos, un acercamiento respecto a, bueno, cuál es la performance de muchas ciudades latinoamericanas que quizás no están contempladas o lo suficientemente contempladas en el resto de los rankings que existen, ¿no?, de ciudades inteligentes. Bien, y es este tipo de rankings, ¿no? Para la gran audiencia de Imago Urbis, que tal vez no está tan familiarizada técnicamente con cuestiones de la gestión urbana, digamos, imaginemos un intendente, un alcalde, no solo de Argentina, sino del resto de América Latina, que un día descubre en los medios que su ciudad no figura ahí, no está bien rankeada, ni siquiera está rankeada. Eso le tiene que generar alguna inquietud, se tiene que replantear que tal vez están haciendo algo que no es lo correcto. Es muy importante para un intendente o un alcalde, ¿no? Porque en realidad la expresión intendente es muy propia de Argentina, pero en el resto de América Latina se utiliza alcalde, y en otros países. ¿Es importante que la ciudad figure ahí, o es un indicador de que hay algunas cosas que no se están haciendo desde el punto de vista de este enfoque, ¿no?, de las ciudades inteligentes? Sí, por supuesto que es, digamos, es un gran referente y es un gran indicador de, bueno, de las principales ciudades que vienen destacándose bajo este modelo, y permite conocer qué es lo que están haciendo, digamos, las ciudades en sintonía con este modelo de transformación digital a nivel urbano, de implementación de tecnologías y demás. Por supuesto que es también, digamos, es un indicador de, bueno, por qué si hay ciudades que no lo están integrando, ciudades que no están contempladas, no están incorporadas, por supuesto eso está queriendo decir algo, y ahí, bueno, ahí
lo que no tenemos que perder de vista es la metodología del ranking y cuáles son las fuentes las cuales se provee este ranking para poder incorporar determinadas ciudades, ¿no? Y ahí, bueno, empieza a jugar distintas fuentes. En el caso de este ranking, las fuentes son, bueno, distintas consultoras especializadas en este tipo de temas, en temas de tecnología, en temas urbanos, sector académico, expertos, distintos funcionarios, distintos empresarios, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, la utilización de qué tipo de fuente está utilizando el ranking también va a estar determinando, bueno, qué ciudades van a estar incorporadas y qué no, y cuáles no. Por supuesto que yo creo que para las ciudades que no están incorporadas es un gran referente, es un gran indicador de, bueno, qué es lo que están haciendo aquellas ciudades que quizás no están en los primeros puestos, están posicionadas en los primeros puestos, independientemente de la posición que obtengan en este ranking. Bueno, qué es lo que están haciendo distintas ciudades o ciudades similares, y cómo la ciudad, cómo la gestión de la ciudad puede aproximarse para poder ser incorporada y para poder ser convocada en este tipo de rankings y de índices, ¿no? Me parece que es también una gran fuente de información para aquellas ciudades que aspiran, digamos, a ser posicionadas o a ubicarse dentro de este tipo de índices. Así es. ¿Y qué hizo Santiago de Chile para estar en el primer lugar de las ciudades latinoamericanas? Aclaramos esto, que es la primera dentro de las latinoamericanas y ocupa un lugar medio en el ranking a nivel mundial, que es significativo, es importante. Pero ¿qué hizo Santiago de Chile? Vos conocés la experiencia, estás al tanto de todo lo que se hace en todas las ciudades de América Latina en este tema. En particular, ¿qué puedes destacar de lo que hizo Santiago de Chile para lograr ese primer lugar a nivel latinoamericano? Mira, en el caso de Santiago de Chile, bueno, Santiago de Chile siempre se viene disputando el liderazgo con Buenos Aires, ¿no? Dentro de lo que es el ranking a escala latinoamericana. En el caso de Santiago de Chile, lo que es interesante son algunas dimensiones en las cuales se destaca muchísimo en lo que tiene que ver con gobernanza, con metodologías de movilidad y transporte y con algunos aspectos económicos, ¿sí? Esas son, digamos, como las dimensiones en las cuales se destaca Santiago de Chile y que nos la posicionan como líder dentro de lo que es la escala latinoamericana. Alrededor de esas dimensiones yo creo que, por supuesto, juegan una multiplicidad de factores que tienen que ver con el contexto nacional y con cuestiones quizás históricas, ¿no? De la ciudad. Como yo siempre digo, digamos, estos índices o el posicionamiento que obtiene la ciudad no es un dato absoluto, sino que es un dato relativo y que tiene que ver con una multiplicidad de factores. Las ciudades no son compartimentos estancos, sino que están dentro, digamos, de un contexto a escala nacional que no escapa cuáles impactos que puede tener la gestión de la ciudad en términos económicos, sociales y políticos fundamentalmente, ¿no? En el caso de Santiago de Chile me parece que es interesante que tienen una fuerte cultura de largo plazo, lo que tiene que ver con la implementación de distintas políticas e iniciativas de innovación a escala metropolitana. Eso, digamos, representa un valor significativo desde el momento en que, aun cuando se sucedan cambios en la gestión de la ciudad, hay políticas y hay proyectos e iniciativas que trascienden y que se mantienen, digamos, a lo largo del tiempo y que también permiten, evolucionar y crecer desde el perfil innovador de la ciudad. Por otro lado, en términos un poco históricos, Santiago de Chile siempre se destacó a nivel regional en lo que tiene que ver con políticas urbanas, ¿sí? Claro.
siempre marcó, digamos, una identidad urbana muy fuerte dentro de la región, que le valió, digamos, constituirse como un gran referente a escala regional en lo que a urbanismo se refiere, ¿no? Entonces me parece que eso también marca un liderazgo y que también le permite, bueno, posicionarse de manera mucho más competitiva frente a otras ciudades de Latinoamérica. Claro. Y mira, acá hacemos Radio Verdad online, ¿no? Porque nos consultan algunos oyentes de Imago Urbis, Alejandro, Adrián, Orlando, que nos sigue habitualmente. La palabra gobernanza le llama la atención. Claro, para los que estamos más familiarizados con la jerga de la planificación urbana, del pensamiento urbano, de las políticas públicas, es más evidente. Pero con más precisión, ¿qué sería la gobernanza, Caro? La gobernanza urbana. Gobernanza básicamente se refiere al estilo de gestión de la ciudad, por supuesto que abarca una multiplicidad de ejes y de factores, y que tienen que ver, ojo, no todos los índices lo ponderan de la misma manera, pero en general, digamos, implica, bueno, qué nivel de apertura, por ejemplo, de gobierno abierto, qué grado de gobierno abierto tiene la gestión de la ciudad, qué espacios de participación ciudadana ofrece la ciudad para el diseño de políticas urbanas o para el diseño de distintas iniciativas o de proyectos vinculados a la innovación y a la transformación digital de la ciudad. ¿Qué canales de comunicación tiene con la ciudadanía? ¿Qué nivel, digamos, de interoperabilidad tiene la gestión de la ciudad en el sentido de, bueno, cuáles son los grados de sinergia que tiene con otras áreas de gobierno, tanto a escala municipal como a escala provincial y a escala nacional, ¿no? O sea, cómo se conecta la gestión de la ciudad con otras áreas administrativas. Esos son, digamos, en general como los factores estandarizados y comunes a través de los cuales se pondera, digamos, esta dimensión de gobernanza, pero, bueno, repito, no todos los índices lo ponderan de la misma manera ni digamos, con los mismos factores, ¿no? Sí. Eso va a depender de cuál es el foco que tenga el ranking, si quizás está teniendo, bueno, quizás un foco esté focalizado en cuestiones de innovación, bueno, quizás va a ponderar más los ejes que estén vinculados con una gestión que focalice su mirada en iniciativas de innovación, ¿no? Claro. Pero a grandes rasgos tiene que ver con esto. Claro, sí. ¿Qué nivel de datos abiertos tiene la gestión? O sea, exacto, ¿cuál es la información que abre la gestión a la ciudadanía, por ejemplo, también? Mira, a veces genera cierta alarma no estar dentro de un ranking, pero no se tiene en cuenta que tal vez en ese ranking se están midiendo cosas que le interesan más a quienes están construyendo el ranking que las dimensiones que son más relevantes de esa ciudad, ¿no? Digamos, no es un estado de alarma generalizado, porque tal vez el ranking está armando, el ranking está interesado en algo en particular y toma distintas dimensiones, ¿no? Claro, sí. Y vos hablabas de un gobierno abierto. El gobierno abierto, la idea de gobierno abierto tiene que ver con la transparencia, con la apertura justamente a las cuentas, a las formas en que se gestionan los proyectos, a la convocatoria, a la participación ciudadana. ¿Tiene que ver con eso, la cuestión del gobierno abierto? Exacto, tiene que ver con qué datos abre la gestión a la ciudadanía, qué nivel de transparencia tiene la gestión de la ciudad en cuanto a los datos de lo que es la gestión urbana, ¿no? De lo que es la gestión de la ciudad. Datos que son básicos en cuanto a economía urbana, en cuanto a algunos índices de productividad o
datos que tienen que ver con la propia administración y que la gestión de la ciudad decide abrirlos a la ciudadanía. También, bueno, qué tipo de espacios abre la gestión de la ciudad para la participación ciudadana, espacios tanto físicos como digitales, qué canales digitales utiliza la gestión para su comunicación con la ciudadanía, es decir, qué instancias propone, digamos, la gestión de la ciudad para generar una conexión con la ciudadanía y para estar en permanente sintonía con las necesidades del ciudadano y para hacer también al ciudadano partícipe en lo que es el diseño de distintas políticas urbanas que, bueno, digamos, que tienen su bajada a través de distintas iniciativas, proyectos concretos que pueden tener que ver con una multiplicidad de cuestiones que están, bueno, vinculadas con las necesidades y con las problemáticas de cada una de las ciudades, ¿no? Pueden ser proyectos que quizás estén vinculados con la sostenibilidad de la ciudad, o cuestiones medioambientales, o cuestiones de servicios básicos que necesite la ciudad, y entonces en este sentido, bueno, se implica a la ciudadanía en lo que es este tipo de políticas, el diseño de este tipo de políticas, es decir, tiene que ver con la implicación ciudadana en las principales problemáticas o necesidades que tiene cada una de las ciudades. Bien, algo que te voy a hacer aquí también, es como una especie de pie de página, como un comentario a partir de una experiencia personal que creo que esclarece un poco lo que sucede en Santiago de Chile, o en Chile en general, ¿no? Hace unos años atrás, muchos años atrás, yo era joven y cursé una maestría donde tuve la ocasión de encontrarme con muchos docentes que provenían de Inglaterra, pero eran chilenos, eran docentes que habían emigrado durante la dictadura militar pinochetista a Inglaterra y habían hecho ahí sus estudios de posgrado, maestrías, doctorados, en temas urbanísticos, ¿no? De vivienda, hábitat, sí. Y lo curioso es, bueno, primero el nivel académico que tenían, del más alto nivel, cosa que me llamó la atención porque en general, por ejemplo, en los exiliados argentinos no se verificaba en cantidad y calidad la misma experiencia en cuanto a exiliados del mundo académico, ¿no? Y esto no quiere decir que no hubiera docentes argentinos que venían de esa experiencia del exilio que se hubiesen formado, pero acá en el caso de los chilenos era notoria cómo aprovechaban el tiempo del exilio para formarse, ¿no? Y a continuación, cómo en la experiencia democrática chilena a posteriori de la dictadura, lograron influir tanto en los gobiernos de la concertación como en los gobiernos de izquierda, muchos de ellos proveniendo de la izquierda, ¿no? Y con muy buen nivel académico. Quiero decir con esto, a veces estas transformaciones tienen que ver justamente con todo lo mucho y bien que se estudió previamente, ¿no? Aprovechar el tiempo de los tiempos duros del exilio para poder aplicar luego esa experiencia en la gestión y en el gobierno, en particular ahora de lo que estamos tratando nosotros, que son las ciudades. Y bueno, esto como una referencia porque siempre lo importante de todo esto es decir, bueno, esto tiene que ver con la ideología o las ciudades inteligentes, la gobernanza, va más allá de lo ideológico. Un gobierno de derecha o de izquierda puede hacer esto bien, más allá de las ideas que tengan desde el punto de vista de los valores, los principios, el rol del mercado, el empresario, las políticas sociales. ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo creo que va muchísimo más allá digamos, del perfil ideológico que pueda llegar a tener la gestión de la ciudad. Yo creo que trasciende ese plano, porque es un modelo que ya se constituye a nivel global, en escala global, que digamos ya implementan una multiplicidad de ciudades de todos los valores políticos y de todos los niveles socioeconómicos también. Tampoco es, digamos, un modelo que está quizás representado por grandes ciudades
por quizás las ciudades de países desarrollados, sino que es un modelo que ya viene implementándose en ciudades intermedias, en ciudades pequeñas, en ciudades en ciudades capitales, o en ciudades que no son capitales, o ciudades que están, digamos, implantadas en países en desarrollo o en países subdesarrollados. O sea, que trasciende, digamos, es un modelo completamente global, que abarca, digamos, una multiplicidad de características y que ya trasciende, por supuesto, cuestiones quizás económicas, políticas y sociales. En lo que sí yo creo que puede haber diferencias en el mecanismo o quizás en la dimensión en la cual se focalice ese modelo de ciudad inteligente, que eso tiene que ver más con quizás con el tipo de ciudad del que se trate, la problemática que tenga la ciudad. No todas las ciudades son iguales, no todas las ciudades tienen las mismas problemáticas, ni los mismos intereses, ni las mismas necesidades. Entonces, en lo que sí puede haber ciertas diferencias es en el mecanismo que se utiliza para poder, quizás, bueno, atender ciertas necesidades, cubrir ciertos intereses, o mejorar la calidad de vida del ciudadano, ya sea, bueno, en términos de innovación, en términos de sostenibilidad, en términos de gobernanza, etc., ¿no? Sí, pero sí. me parece que, estoy claramente convencida de que el modelo de ciudad inteligente es un modelo que trasciende, digamos, cualquier plano político, social, económico, y que es un claro modelo global. Mira, estoy totalmente de acuerdo y creo que es muy útil también esto que vos decías acerca de las ciudades inteligentes para trascender, o al menos al principio para debatir esta noción del populismo que está tan vigente en estos tiempos, ¿no? Yo creo que un buen corte respecto al populismo es situarse desde el campo del gobierno y de la gestión. Cuando uno hace gobierno y gestión de las ciudades y tiene un enfoque, podría ser el de las ciudades inteligentes, ¿no? A nivel de ciudades, ¿no? Pero me parece que justamente lleva a poner los pies en la tierra, ¿no? Y a encontrar ciertas dimensiones que son importantes para evaluar un gobierno de una ciudad y la gestión de una ciudad, porque obviamente para ser una ciudad inteligente tenés que estar atento a los datos, a los resultados, a la gestión por resultados. Y a mí me parece que es donde se da un corte interesante respecto a las formas de gobierno y gestión populistas, ¿no? Me parece que es una herramienta muy valiosa. Creo que, por lo que vos me decís, creo que coincidís con este punto, ¿no? Sí, por supuesto. Bien. Supuesto, Vos sabés que, completamente de acuerdo. No sé si tenés tiempo, ¿podemos ir a escuchar un temita musical? Sí, por supuesto, dale, porque la con gente todo está muy gusto. entusiasmada, nos escriben acá y tenemos una legión de fieles seguidores en Imago Urbis, y te propongo entonces, mira, justamente un tema que uno diría, ¿qué tiene que ver Charles Aznavour con esto que estamos hablando de las ciudades inteligentes? Más allá de que era un gran cantante, un señor muy inteligente, eso lo demostrado a lo largo de toda su vida, pero hay un tema que es un clásico de Charles Aznavour, que es The Old Fashioned Way, a la manera antigua. Y creemos que hay una forma de gobernar y gestionar las ciudades a la manera antigua, que quizás puede ser, de algún modo, recuperar algo de esa... A la manera antigua no quiere decir que a la manera vieja, sino clásica, ¿no? De gestionar las ciudades, que renace en estos enfoques, por ejemplo, el de la ciudad inteligente. Te propongo que te quedes un ratito ahí esperando en línea y vamos a escuchar a Charles Aznavour, 3 minutos 15 segundos de buena música, y seguimos en Imago Urbis. Bien, por ahí se va por los caminos de las ciudades, caminando por su querida París, Charles Aznavour, con A la manera antigua, The Old Fashioned Way, y seguimos en Imago Urbis con nuestra amiga Carolina Cachut, investigadora en temas de ciudades inteligentes. Y bueno, también hay buenas noticias para Buenos Aires. Claro, vos sabés que en el segundo lugar, detrás de Santiago de Chile, en este ranking de ciudades inteligentes de América Latina, dentro del ranking mundial, está Buenos Aires en el segundo lugar, obviamente ponderando muy positivamente otros aspectos del gobierno y la gestión de la ciudad. ¿Qué tenés para decir respecto a Buenos Aires y en los aspectos que
en las dimensiones en las que salió positivamente evaluada Buenos Aires. Mira, como comentábamos hace unos instantes, bueno, Santiago de Chile con Buenos Aires siempre se disputan el liderazgo del ranking en escala latinoamericana. Y en el caso de Buenos Aires es interesante porque se destaca en lo que son las dimensiones de gobernanza, en esto que hablábamos con respecto a, bueno, qué espacios propone la ciudad de participación ciudadana, qué nivel de transparencia tiene la gestión de la ciudad respecto a datos e información de la propia administración pública y demás. También Buenos Aires se destaca en las dimensiones que tienen que ver con planificación urbana y con proyección internacional. Bien. Y en esta me resulta muy interesante detenerme en lo que respecta a la proyección internacional que puede tener una ciudad, porque el grado de apertura que tiene una ciudad, o sea, qué grado de conexión tiene la gestión de una ciudad con otras ciudades a nivel regional, a nivel internacional, a nivel global, es importantísimo porque genera, digamos, un flujo de conocimientos, de experiencias y de aprendizaje, de ver, bueno, qué es lo que están haciendo otras ciudades similares, con las mismas problemáticas o con similares intereses o necesidades, cómo resuelven determinados problemas. Eso, digamos, genera un cúmulo de conocimiento y de experiencias que resultan un activo de valor al momento de, bueno, de diseñar determinadas políticas o de implementar distintos proyectos o iniciativas a escala local, ¿no? Entonces, yo creo que el grado de apertura que puede tener la ciudad en este sentido es determinante en este tipo de rankings, ¿no? En términos de, bueno, de cómo se pondera digamos, la ciudad y de cómo se pondera en distintas dimensiones para poder, bueno, posicionarse en determinada escala dentro de lo que es el ranking, ¿no? Me parece que es un factor interesante para destacar, porque también en lo que tiene que ver con, bueno, con el concepto de ciudad inteligente, ¿no? O sea, cómo estamos entendiendo el modelo de ciudad inteligente. No todo es implementación de tecnología, o no se termina en la implementación de una determinada tecnología, sino que tiene que ver con, a veces, con procesos de innovación y con procesos de gestión que van más allá de lo que es la mera tecnología, sino que tienen que ver con, bueno, con qué mecanismo o bajo qué estrategias se implementan determinadas acciones o se diseñan determinadas iniciativas o proyectos vinculados a lo que es la gestión urbana, ¿no? O sea, tiene que ver con eso y tiene que ver con, bueno, qué estrategia va a estar generando la gestión urbana para poder optimizar la experiencia urbana del ciudadano, ¿no? Porque en definitiva, digamos, el objetivo de fondo de lo que es el modelo de ciudad inteligente es esto, es mejorarle la calidad de vida al ciudadano y mejorar lo que es la experiencia urbana que puede tener el ciudadano en su propia ciudad, ¿no? Este es un poco el objetivo de fondo. Y siempre también, bueno, no perder de vista el valor de los datos, digamos, que se pueden obtener en el corto plazo o en tiempo real para poder diseñar distintas políticas urbanas, ¿no? O sea, tener esta plasticidad y esta flexibilidad para poder atender distintas necesidades en cortos periodos de tiempo y que realmente estén adaptadas a las nuevas necesidades que va a tener el ciudadano, que es, digamos, cambiante a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, tanto la ciudad como el ciudadano no son estables, sino que son completamente dinámicos y completamente líquidos, si se quiere, a lo largo del tiempo, y creo que la gestión de la ciudad tiene que tener la capacidad para poder adaptarse y poder brindar una respuesta
eficiente en cada momento del tiempo. Bien, y decime vos, por tu amplio conocimiento que tenés de estos temas en las ciudades argentinas, en el caso concreto de la Ciudad de Buenos Aires, proyectos Sí. que se están implementando desde la perspectiva de la ciudad inteligente que modifican positivamente la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. ¿Qué hay hoy en Ciudad Inteligente aplicado en la Ciudad de Buenos Aires? Y después te lo voy a hacer esto extensivo a alguna Sí. ciudad, municipio del Gran Buenos Aires. Pero primero vamos por la Ciudad de Buenos Aires. Decime, el porteño, ¿dónde puede encontrar en la práctica aplicado el enfoque de Ciudad Inteligente en la Ciudad de Buenos Aires? Mira, proyectos, iniciativas hay múltiples, desde cuestiones vinculadas a la movilidad, por ejemplo, el desarrollo del Metrobús significó, digamos, un cambio, yo creo, bastante significativo en lo que es la movilidad, en cómo se mueve, cómo le ha facilitado al ciudadano la movilidad en la ciudad. Buenos Aires siempre se destacó y ha sido gran referente en este sentido a escala regional, a escala latinoamericana. Por otro lado, qué sé yo, en lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la gestión de residuos, el hecho de tener sensorizados los contenedores de residuos urbanos, eso también ha implicado una mejora bastante significativa en lo que es la gestión de residuos urbanos, y creo que también es, digamos, un factor que es determinante al momento de ponderar, digamos, un tipo de dimensión dentro de lo que es dentro de lo que son los factores estructurales del modelo de ciudad inteligente. Y por otro lado, en el caso de Buenos Aires fue muy significativo el tema, algo que comentábamos anteriormente, que tiene que ver con la implementación de un sistema de inteligencia urbana, un sistema de Big Data, para poder tener monitorizados todos los datos y toda la información que se va generando en la ciudad, que el ciudadano a través de su huella digital va generando en su transcurso, en su trayecto por la ciudad, y que eso, digamos, es insumo básico, es materia prima que la gestión de la ciudad tiene para poder generar distintas iniciativas o poder atender quizás determinados intereses o necesidades que quizás no se visualizan a veces desde el punto de vista físico, pero que teniendo acceso a datos en tiempo real, a veces surgen cuestiones o surgen problemáticas que se hacen bien evidentes, que se hacen mucho más visibles, y que ahí la gestión de la ciudad tiene ese insumo para valerse y para poder generar distintas iniciativas y proyectos para mejorarle, digamos, la calidad de vida del ciudadano, ¿no? Sí. Entre otras, hay múltiples iniciativas, pero creo que esos tres factores son como los más representativos dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Te agrego una que experimenté yo en carne propia y que conozco en detalle porque la he estudiado, es el tema de la utilización de la Big Data para la distribución de las bicicletas en el sistema de bicing, ¿no? Para que pueda fluir, para que pueda ser utilizado eficientemente las bicicletas, ¿no? Esto que uno llega a un puesto donde hay bicicletas, las levanta, entonces tratan de organizar la distribución de las bicicletas de manera tal que coincidan con los horarios pico y demás, y está funcionando bastante bien eso. Y esto para ver cómo en la cotidianidad se aplica el enfoque de la ciudad inteligente o de las Smart Cities, ¿no? Y la otra parte de la pregunta, claro, para ya ir concluyendo, porque estamos finales ya de Imago Urbis de hoy, en el Gran Buenos Aires, ¿vos ves qué experiencias hay en los municipios que vos puedas destacar de aplicación del enfoque de Smart Cities? Mira, en el Gran Buenos Aires hay algunos municipios que se vienen destacando con algunas iniciativas quizás puntuales, muy tímidas, pero que están claramente focalizadas mirando, digamos, un horizonte de modelo de ciudad inteligente. El caso del municipio de Ezeiza
es bastante interesante porque, bueno, viene implementando esta tecnología Big Data para poder, digamos, diseñar bueno, distintos proyectos de gestión municipal. Ajá. Y en lo que tiene que ver con instancias de gobierno abierto, por ejemplo, también viene teniendo, digamos, proyectos bastante interesantes y que, digamos, posicionan al municipio dentro de este esquema, ¿no? de modelo de ciudad inteligente. El municipio de Tigre también ha sido también destacado desde hace un tiempo, también por su política de sensorización. Tiene, digamos, sensorizados varios puntos del municipio para cuestiones de seguridad, y, digamos, son como proyectos puntuales que, digamos, posicionan un poco al municipio dentro de ciudades que están interesadas, al menos interesadas en avanzar, digamos, en su modelo de ciudad inteligente, ¿no? Bien. Son como, digamos, los casos más emblemáticos dentro de lo que es el conurbano. Exacto. Después te podría citar quizás, bueno, la ciudad de Mar del Plata, o Córdoba, otras ciudades que también se posicionan de manera bastante interesante como ciudad inteligente, ¿no? Bien. Bueno, entonces ahí estamos atentos a Ezeiza, Tigre y otros municipios, también a ciudades como Mar del Plata. Vemos que de a poco, como son estas cosas, ¿no? Evolutivamente, estos enfoques se utilizan con la intención siempre de mejorar la calidad de vida, ¿no? De los habitantes de la ciudad, de los municipios. Caro, bueno, por hoy es todo. Entonces, te quiero agradecer muchísimo tu participación. Voy a aprovechar también aquí públicamente para hacer lobby para que Walter Romero se comprometa algún día aquí en el estudio, o tal vez a la distancia, telefónicamente, para que venga a hablar de las ciudades y el Islam, las ciudades árabes, que es... En alguna ocasión hemos hablado, y doy fe que es un conocedor, es un tema atrapante, pero bueno, no sé, tendré que convencerlo con algún vino mediante, prometerle aquí la presencia in situ de Dream Theater, de alguno de los cantantes o del bajista de Dream Theater, engañarlo diciéndole que va a estar en el estudio de la radio. Y bueno, seguro, después seguro. sí. Vamos a convencer. Dale, hacerle un poco de lobby ahí para que él venga, porque es un tema que tenemos en carpeta a futuro aquí. Un tema más que interesante. Sí, tengo pensado dedicarle, porque dicen demasiadas cosas sin un conocimiento profundo, ¿no? De las ciudades y el Islam. Y bueno, y yo sé que Walter es un conocedor y que, como todo lo que conoce, lo conoce en profundidad y con mucho detalle, y es un estudioso. Como lo sos vos también, Caro. Bueno, te agradezco muchísimo. Te voy a despedir con un poquito de Maceo Parker, Black Widow, que creo que es algo como para regocijar el oído mientras cerramos esta sección de hoy, de este noticiero urbano un poco extendido. Gracias, Caro. Gracias a vos, Gaby, por este espacio, por la apertura para compartir y para intercambiar, y muchísimos saludos a toda la audiencia y a todos los oyentes. Bueno, gracias. Bueno, muy bien, gracias. Entonces, bueno, gracias, Caro. Un poquito de Maceo Parker y después ya nos despedimos, vamos cerrando este Imago Urbis. Ahí en el estribo de Imago Urbis se va Maceo Parker, este gran saxofonista que anduvo por Argentina, aquí dando recitales tiempo atrás, y vamos concluyendo este Imago Urbis del 19 de febrero. Tuvimos Humberto Eco, tuvimos Ciudades Inteligentes, efemérides, nos quedó un homenaje a alguien que cumple años hoy, pero bueno, no hubo tiempo y no sé, a veces de estas cosas me arrepiento. Iba a ser un homenaje a la expresidenta por el día de su cumpleaños, pero bueno, quedará para el próximo año. Si Dios nos da vida, primero nos da salud, le hacemos el homenaje. Se ríe Fernando. Qué pícaro, nuestro operador. Bien, se va a otro programa de Imago Urbis,
le quiero agradecer justamente, hablando de Fernando, la ocasión que me ha dado para poder fumar en el estudio, un puro que es también una especie de homenaje a don Humberto Eco, gran fumador, gran bon vivant. Y nosotros aquí lo que vamos a hacer es fumarnos un puro, jamás escribiremos novelas como El nombre de la rosa o El péndulo de Foucault o bueno, tantas otras cosas. Pero sí estamos seguros que Imago Urbis tiene algo que ver con esa otro texto de Humberto Eco, nuestro homenajeado de hoy. Es una obra abierta. Imago Urbis es una obra abierta, está siempre de par en par a las inquietudes de los oyentes, a quienes hacemos este programa, ¿no? Las curiosidades que motivan, porque en definitiva, ¿por qué hacemos este programa? Porque todo lo que es urbano nos interesa y queremos que todo lo que sea urbano también te interese, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivir en nuestras ciudades cada día un poco mejor, con regocijo, aunando la ética y la estética, que de eso se trata el buen vivir. Hasta el próximo lunes, amigos. Gracias Fernando, gracias amigos. Será el próximo Imago Urbis de la próxima semana. Chao.